Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de Matices de la semana, por supuesto. Dios guarde, no, se va a hacer un exitazo enorme. Ayer, cuando estábamos con los amigos del Estado de la Nación, los investigadores del Estado de la Nación, nos pasó lo que siempre nos pasa. Son 5 capítulos, nos dio tiempo de analizar 3, y bajo la recomendación de su coordinador, que está con nosotros, Leonardo Merino, dejamos el tema ambiental y un capítulo especial que se hizo respecto al transporte para analizarlo hoy. Así es que les doy la bienvenida a don Leonardo Merino a mi izquierda. Usted se siente muy cómodo de ese lado. A la izquierda, buenas tardes, y no, gracias, tanto tiempo. Sí. Aquí a las órdenes. Gracias, Leonardo. A mi derecha está Leonardo Sánchez, que es investigador también. Leonardo, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y Karen Chacón, a mi extrema derecha, pero es porque no cabemos todos en la cabina. Karen, bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Como ya hablamos del informe en su totalidad, hablemos de los hallazgos relevantes en el tema ambiental, Leonardo. ¿Qué encontraron en el tema ambiental? Porque a mí no se me olvida, y voy a confesarte que le he dado vuelta durante las últimas horas, ayer cuando resumías la situación país, ¿verdad? Los problemas estructurales que tenemos como país, una imposibilidad de toma de decisiones, un problema de que no mejoramos los índices ambientales en términos generales, lo hemos descuidado muchísimo, además un problema de inequidad permanente y de pobreza estructural permanente también. Esa es Costa Rica hoy. Y entonces a mí me quedó dando vuelta el tema ambiental, y te quería pedir por favor que si podemos comentar de entrada cuáles son los hallazgos más relevantes en el capítulo ambiental. Bueno, Randall, como varias cosas que desde los años 90 este país ha tenido, esas luces y sombras o esas tensiones de esos puntos ciegos de lo que desarrolla y lo que no desarrolla, ambiente es un caso muy, muy característico de cuando relegar los criterios de sostenibilidad en algo que hacemos a lo largo del tiempo nos pesa, nos cae encima. Una de las cosas que hemos encontrado con los años y que este año se hace particularmente muy notoria es que Costa Rica no sabe muy bien dónde poner el tema, dónde colocar, cuál es el papel de ambiente en su agenda de desarrollo. Es a veces como una parte incómoda de la familia, y a veces de pronto es la ovejita con la que nos gusta rajar, digamos, en palabras muy, muy sencillas. El capítulo este año encuentra 3 ideas centrales que nada más resumo y podemos desglosar. La primera es que el país es paradójico en algo: somos buenos en usar recursos naturales para impulsar el crecimiento o el desarrollo humano. Buenos quiero decir eficaces, logramos el uso, no que lo hagamos de la mejor manera, pero si hemos tenido que llevar electricidad con coberturas muy extendidas, usando principalmente recursos como el agua, el viento, la geotermia, lo hemos hecho, y eso ha sido parte de lo que ha impulsado el desarrollo en Costa Rica. Si hemos tenido que tener una cobertura amplia, que en términos latinoamericanos es muy amplia, de agua para la población, también lo hemos hecho. Por poner 2 ejemplos, pero somos muy malos en controlar, regular, reducir los efectos residuales de ese uso, ¿no? Y eso se expresa en estos 2 ejemplos con mucha claridad. Nuestro uso energético, que no es limpio si quitamos la electricidad, digamos, del panorama, o lo que devolvemos del uso del agua en términos de agua residual. Entonces, eso nos cierra una primera idea: somos eficaces Leonardo, en usar. Perdón que te interrumpa, es por un tema meramente técnico. Es que tenemos un problema a los compañeros de Canal 2, porque necesito que me confirmen si empezó la transmisión en Facebook Live, porque había un montón de gente comentándonos, y a mí por lo menos aquí no me sale avanzando la transmisión, y no quisiera que se perdiera tu resumen de las cosas. De hecho, te iba a pedir que retomaras otra vez en primera instancia, pero por favor, si me confirman. Don Marvin, es que tenemos un problema con el Facebook Live y necesito que Canal 2 me confirme si está avanzando o si podemos iniciar una nueva transmisión, porque había como 100 personas pegadas en el primer minuto y se está pegando Facebook.
Es Mark Zuckerberg, es culpa de Mark Zuckerberg. ¿Ah? Es más, hagamos una cosa entonces y aprovechemos el tiempo. Usted tiene una pausa comercial pendiente, ¿verdad? Vea, y la gente que nos está escuchando, me disculpan, pero vamos a hacer una pausa comercial porque es que me parece un tema muy relevante que no quiero que perder detalle, y yo respeto mucho a la gente que nos sigue en las diferentes plataformas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a quemar el corte comercial ya, el único que vamos a hacer durante el programa, y después regresamos con Café en Cabina, porque vamos a estar preocupados por la garganta, a hablar durante 1 hora y 15 minutos seguida del capítulo ambiental. Vamos a hacer la pausa, nosotros corregimos esto por aquí y regresamos con el Estado de la Nación. Las 2 de la tarde con 14 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Hemos intentado reiniciar la transmisión, así es que en unos segundos estaremos nuevamente activos en Facebook, que estaba generando algún problema para transmitir. Yo le pedí a Leonardo Merino, que es el coordinador del Estado de la Nación, y le voy a pedir que retome lo que venía diciendo respecto a 3 hallazgos, a 3 ideas fundamentales de los hallazgos en el capítulo ambiental del Estado de la Nación. Retomo la primera. Por favor. Okay. Bueno, básicamente Costa Rica es un país fuerte, eficaz en hacer uso de los recursos naturales de diversas formas, ¿verdad? Por supuesto, lo que ha aprovechado la conservación, sus esfuerzos en materia de áreas silvestres protegidas, que le ha traído al país recursos, turismo, imagen, el uso de recursos, por ejemplo, para generar electricidad, que ha llevado extendidamente al país con una cobertura muy amplia, y particularmente fundado en agua mayoritariamente, muy mayoritariamente, y geotermia, y recientemente el viento un poco más, o el uso de agua extendidamente, que no haya conflictos porque existen, o todavía algunas zonas con rezago, pero la cobertura en el marco latinoamericano nuestra, por ejemplo, es realmente muy alta. Es decir, Costa Rica ha podido llevar a través de instituciones que además lo han hecho claramente recursos naturales para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo humano. Pero Costa Rica ha sido muy débil en controlar y regular los efectos residuales del uso del recurso, y en todo lo que tiene que ver con minimizar, evitar, reducir impactos ambientales, o regular sectores de alto impacto, o contener un poquito los efectos, es realmente muy limitado, y eso lo vemos muchísimo con el uso energético, que si quitamos la electricidad es mayoritariamente pues petróleo, y somos un país generador de emisiones, que no hemos podido evitar que el uso energético nos cobre una alta huella de carbono en el país, sobre todo porque dependen del transporte, algo de lo que podemos hablar ahorita, y ni hablar de lo que hacemos con el agua que usamos, ¿verdad? Que sabemos que en términos de aguas residuales el país tiene 70 años de rezago en materia de infraestructura para canalizar, y ni hablar para tratar aguas residuales. Entonces, una primera idea es que somos paradójicamente fuertes para aprovechar los recursos para el crecimiento, pero muy débiles para controlar los impactos ambientales de eso. Esa es la primera. La segunda tiene que ver con las apuestas territoriales que tiene el país, es decir, la forma en que decidimos pararnos en el territorio para usar en determinadas formas. Esas apuestas territoriales han dejado de lado la sostenibilidad como criterio por muchas décadas. Excepción hecha quizá de que tomamos una parte de territorio para conservar, y que sabemos que hayamos hecho bien las cosas con algunas limitaciones de recursos y otros problemas, por supuesto, pero tomamos una parte, la pusimos de lado y dijimos esto lo conservamos. Pero en el uso agrícola o en el uso urbano del territorio realmente hemos sido muy débiles. En agricultura hemos cambiado a qué dedicamos el área agrícola, lo podemos también ver ahora más adelante, pero eso no se ha acompañado de ver cómo evitar los impactos ambientales de eso. Somos un país con pocas prácticas de uso sostenible del territorio agrícola. Y en el uso urbano ni hablar, estamos hablando de tipos de crecimiento que hemos venido describiendo hace varios años, que tienen consecuencias muy importantes en aumento de riesgo de desastres, en cobertura de áreas, de zonas de recarga acuífera, en aguas residuales, y particularmente en el tema de la movilidad. Que por esa razón este año dedicamos el capítulo especial del informe, que está muy apegado y nació, digamos, de las discusiones que hemos dado en el capítulo ambiental,
que tiene que ver con transporte y movilidad y sus impactos en el desarrollo humano. Esas son dos ideas, uso de recursos pero débil control, apuestas territoriales de alto impacto, y la última es que la institucionalidad encargada de esto, de la gestión ambiental en el país, reproduce la misma paradoja, fuerte para usar recursos, pero las instituciones que tienen que regular, controlar, evaluar impacto ambiental, gestionar áreas protegidas o hacer controles o regulaciones sobre impacto ambiental a lo largo de todo el país, como el MINAE, como la CETENA, como el SINAC, son de menor autonomía política, de menores capacidades financieras, y es muy fácil percibir esa distancia entre las entidades de uso y las de control, que es la misma paradoja, es decir, tenemos una gestión muy debilitada en sus capacidades. Esos son como las tres principales ideas a través de las cuales desarrollamos el capítulo, y de una de ellas que extraemos las conclusiones de este capítulo de transporte, que tiene mucho que ver con el tema de regulación del territorio, ordenamiento territorial, y de cómo crecimos en la GAM y cómo resolvimos el problema de movernos. Leonardo, el lunes estuvo aquí la primera dama y yo le pregunté si era que éramos mentirosos cuando nos vendíamos afuera, ¿verdad? Porque aquí tenemos un montón de problemas y afuera somos esencial Costa Rica, ¿verdad? Y todo es verde y llamamos la naturaleza, pero ciertamente, y si tienes un dato más actualizado te lo agradecería, el 44% de la matriz energética costarricense se mueve por hidrocarburos, que es todo transporte. Y eso lo aprendí en una entrevista con vos, porque uno divide los cuadrantes, digamos, del uso de todo en Costa Rica, y se nos olvida el transporte, y celebramos el 100% de no generación eléctrica limpia, sino de fuentes renovables, y dejamos de lado que tenemos un desastre particularmente en transportes. Tenemos un doble discurso, le mentimos al mundo. ¿Qué hacemos cuando ve los datos? Bueno, hay pocos indicadores a veces que nos permitan ver el efecto de conjunto de nuestro comportamiento ambiental en un país. La huella ecológica es uno, por ejemplo, que nosotros le hemos dado seguimiento. Mentir, no sé si la palabra es la más adecuada, pero Costa Rica tiene efectivamente un discurso sustentado sobre una verdad a medias. Costa Rica ha hecho bien las cosas en materia de conservación de territorio, es uno de los 14 países del mundo que tiene más área protegida en su parte continental, incluso con modalidades que son muy restrictivas, lo cual no es típico, por ejemplo, en Centroamérica, que hay porcentajes parecidos, pero con tipos de uso muy distintos. Nosotros el 12% son muy restrictivas al territorio, pero eso es lo que sucede, digamos, lo que nos permite mantener ciertos ecosistemas, cierta biodiversidad, pero no lo que nos da el equilibrio ambiental. Nuestro comportamiento en el uso del territorio, en la agenda urbana, en la agenda de consumo energético, en el uso del agua, los patrones ciudadanos que ya pudimos medir además con mucho cuidado en una encuesta el año pasado, no son realmente sostenibles, no son de una responsabilidad en la cual cada vez que decidimos apostar por algo en términos de crecimiento, desarrollo, metemos la sostenibilidad ambiental como un criterio, y eso ha sido muy claro, por ejemplo, en la forma que desarrollamos nuestras ciudades. Entonces sí, hay un doble discurso, hay un desencuentro, digamos, de caminos en los cuales el peso de lo que hacemos en la parte no verde es mucho más grande tal vez de lo que hemos querido aceptar, y nos hemos encontrado autocomplacencia en el hecho de que como tenemos unos parques bonitos que visitar y que presentar al mundo, que no son mentiras, digamos, no es gratuita ese logro, digamos, no es falso, se nos ha olvidado el impacto que tiene. Si lo vemos medido por la huella ecológica, Costa Rica, que es un deudor ecológico en el mundo, ¿no? Comparamos lo que usamos con lo que tenemos, Costa Rica es un país que aparece, no con las brechas que aparece Estados Unidos o algunos países de Asia, pero sí con una brecha negativa, que significa que estamos comportándonos de una forma no sostenible, que sería usar hoy los recursos garantizando su disponibilidad futura, ¿no? Me interesa tu criterio sobre un punto en particular. Hace un par de meses estuvo aquí el ministro de Ambiente, y entonces yo le decía la carbono neutralidad 2021, y él me dijo un mito, una idea popular que se lanzó sin ninguna medición. Se lo consulté otra vez a la primera dama el lunes y lo matizó. Ya no fue tan fuerte como con don Carlos Manuel,
sino que me dijo, bueno, ahora estamos apuntando al 2050 y listo. El mito que inclusive sigue reproduciéndose en la calle de que 2021 vamos a ser carbono neutrales, ¿es un mito, era una idea populista o es algo en lo que Costa Rica ha ido trabajando según los datos? Es una idea que si uno la ubica en su momento puede haber lanzado un horizonte interesante de discusión para empezar a cambiar cosas. Lo que no se derivó es en el cambio de nada. ¿Qué sustentaba la idea en términos técnicos? No lo sabemos, porque se plantea la política y la meta con una fecha sin establecer un método de medición o cuáles son las cosas como se va a lograr. La expectativa, al menos hasta donde yo he conversado con la gente involucrada, no es una investigación específica que hayamos hecho, pero la expectativa era que nosotros, que estábamos recuperando bosques, de pronto a pura recuperación de cobertura íbamos a compensar sin tomar ninguna medida en reducir las emisiones. Claro. Eso ya hoy sabemos que no pasó. De hecho, en una década, cuando ya estaba la política de carbono neutralidad como meta, este país bajó su huella forestal 15%, aumentó su huella de carbono 43%. ¿verdad? Es decir, no hicimos nada para reducir el verdadero problema de generación de emisiones, pensando quizá que pero entonces no lo hicimos. No lo hicimos. Digamos, ya estamos claros en que primero, o sea, no se va a cumplir. Primero no tenemos ni siquiera el método de medición que nos garantice si lo vamos a cumplir. Segundo, no hemos hecho absolutamente nada, estoy hablando de largo plazo, no en el corto, que permita pensar que lo que impulsa nuestra huella de carbono esté bajando y esté cambiando. Tenemos medidas concretas que se han dado en algunos sectores de ganadería, de café, hay algunos esfuerzos, pero si el gran consumidor de energía, el gran generador de emisiones son los vehículos particulares, por ejemplo en este país, los vehículos vienen creciendo 5 veces más que la población por año. Entonces no hay ninguna política que nos permita ni conocer cómo medirlo, ni tener indicadores de que vamos hacia eso. Ya lo corrimos y ahora pensamos, efectivamente estamos hablando de que vamos a otra, pero bueno, por supuesto que si alguna institución viene con una medición que demuestre que en este momento estamos caminando hacia eso, y bueno, pues habría que analizarla, pero no conozco una reciente, y lo que uno puede ver como indicadores es que no tenemos en camino, digamos, todavía una reducción de la principal problemática, que son las emisiones que generamos. Tal vez a mí me gustaría agregar ahí, ¿verdad? Que no hay que efectivamente no se planteó esto cuando se hizo la meta en el 2007, ¿verdad? No se estableció un sistema de seguimiento y no se entró fuerte al sector transporte, ¿verdad? Que es el que más genera emisiones contaminantes en el país. Pero paralelamente ha habido algunos esfuerzos por parte de la Dirección de Cambio Climático, del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, siguen siendo medidas mucho más puntuales o muy focalizadas en algunos sectores. Por ejemplo, algunas empresas que de forma voluntaria decidieron inscribirse en el programa Carbono Neutralidad, y entonces empiezan a hacer mediciones y hacen algunos esfuerzos por reducir. Y ahora recientemente se lanzó una segunda versión del plan de la meta Carbono Neutralidad desde la Dirección de Cambio Climático. Sin embargo, esto es insuficiente, ¿verdad? O sea, hay algunas acciones muy puntuales, pero las pocas mediciones, ¿verdad? Y aunque ha venido aumentando la cantidad de empresas que se están sumando, es un porcentaje muy bajo en comparación a la cantidad de emisiones, que viene siendo muy creciente. Pero Karen, no es un esfuerzo orquestado, no. Es porque cada uno quiso. No, sí, efectivamente, eso es voluntario, digamos, es voluntario una empresa X que decide que quiere contabilizar cuáles son las emisiones que está generando, y como parte de eso establece un plan para reducir esas emisiones y tratar de compensar la contaminación que genera. Y entonces hay un reconocimiento de que que le otorga, en este caso la Dirección de Cambio Climático, de que es una empresa carbono neutral. Pero siguen siendo, insisto, acciones muy puntuales que se hacen de forma voluntaria y que no están orquestadas, como usted dice, a otras áreas, y fundamentalmente insistimos con el tema del sector transporte. O sea, cuando aquí hablamos hace más de una década ya de la meta de carbono neutralidad, había que pensar que el primer sector al que había que entrarle de una forma muy agresiva era transporte, y eso no ha pasado en ningún momento, ni siquiera en la propuesta, en el NDC que propone Costa Rica para el Acuerdo de París, ¿verdad? Hay algunas medidas muy puntuales en materia de mitigación, pero no fuerte para el sector transporte. Dice Alberto Picado, la falta de voluntad política es la verdadera razón que no se haya avanzado más en este tema. ¿Vos compartís ese criterio?
Bueno, el informe puntualmente, ¿verdad? No hemos analizado cuáles son los factores que han, digamos, obstaculizado o limitado que hayan avances más significativos en esta meta puntual. Desde mi perspectiva, efectivamente, hay un tema de falta de voluntad y sobre todo hay un conjunto de intereses que están relacionados a lo que más adelante vamos a conversar un poquito sobre el tema de transporte, ¿verdad? El sector transporte es un sector muy fuerte, con unos intereses muy marcados, y no ha habido voluntad por parte de ese sector de empezar a implementar algunas medidas para reducir esto. Recordemos que ahí no está solo el tema del sector de transporte público, ¿verdad? Que hay una flota importante, que sí es cierto que es una flota antigua y que genera una cantidad también importante de emisiones, pero el peso de las emisiones que se emiten en Costa Rica está en los carros particulares, y ahí es donde todavía no hemos tomado medidas, ni desde la institucionalidad pública, ni tampoco como sociedad. Yo me atrevo, a ponerle un último apellido. El tema de la voluntad, que encuentra un diseño que facilita que la falta de voluntad de cambio pese, ¿verdad? Porque el diseño institucional que podemos conversar en el capítulo de transporte, en ese sector es favorecedor de esta lógica que el país inventó, o que por lo menos le ha funcionado para mantener algunos sectores sin cambio, de tener al regulado regulándose, ¿verdad? De crear instituciones en la cual está sentado en la mesa tomando decisiones los actores que están involucrados del sector privado con los temas. Es un sector muy resistente al cambio, efectivamente, pero hay otro sector que no es tan político y tan visual, que es la resistencia al cambio de la gente, porque la apuesta ante las alternativas malas de transporte público o la inseguridad de andar en medios no motorizados, la alternativa es, por favor resuélvame que yo pueda andar en 1 millón de vehículos privados por la calle, y si hay una presa, por favor constrúyame supercarreteras, y ahí también hay una resistencia al cambio de las personas. Claro, pero es que, no es... La diferencia entre andar hoy en Costa Rica en transporte público y en transporte privado es abismal. Hoy. Sí, por supuesto. Hay una resistencia, pero es evidente. Sí, digamos, la inversión pública de este país en carreteras, quien la recibe son los beneficiarios, son particularmente quienes andan en transporte privado, que son quienes ocupan la mayor parte de la carretera. Pero efectivamente ahí tiene que haber una combinación de alternativas de política pública con un cambio cultural también. ¿Querías agregar algo, Leonardo? Sí, bueno, como bien lo decía Cari, digamos, los esfuerzos que se han hecho ahora, podría decir que son marginales dentro de esa totalidad de casi 2 millones de vehículos privados que circulan por las carreteras. Pero de cierta manera yo creo que tenía razón el que nos escribía con respecto a la voluntad política. Por ejemplo, tenemos una flota de transporte público que supera los 10 años, una flota de taxis que supera los 15 años casi. Los modelos tarifarios, digamos, están establecidos para que el cambio de flota se dé, por ejemplo, en taxis 4 años, en buses 10 años, y no se cumple a pesar de que está en la norma, a pesar de que los modelos tarifarios permiten que el dueño del vehículo, ya de taxi o de buses, le da para que lo cambie, digamos, cierto tiempo, cada 4 años, cada 10 años. Yo siento que también hay no solo falta de voluntad, sino falta de capacidad de recursos humanos para velar el cumplimiento de la calidad y la funcionalidad de los servicios de transporte público. Es decir, ARECEP no tiene la capacidad de velar porque todos los transportistas cumplan, por ejemplo, que todos los taxistas cumplan con eso. De hecho, ahora los taxis están pidiendo que se les amplíe a 20 años. La flota de taxis es de 15 años. El modelo tarifario está establecido para que cada 4 años cambien el vehículo, ¿verdad? Entonces, la falta, digamos, no sé si de capacidad técnica, de personal, etcétera, hace que en el país no se pueda literalmente regular, a pesar de que sí está establecido, ¿verdad? No tiene la capacidad de regular. Entonces, de cierta manera, todo el transporte público no solo tiene una flota mucho más vieja, sino que además incumplen con la calidad del servicio, la frecuencia del servicio y la estabilidad del servicio, lo cual hace de cierta manera, y más adelante lo vamos a ver, que no existan incentivos entonces para usar el transporte público. Porque la gente usa el transporte privado por muchos factores, pero uno de esos es que la calidad del servicio público que ofrece el transporte no es buena, ¿verdad? A falta de una regulación por parte de las entidades competentes. Dice Alberto en Facebook Live: estuve en México la semana pasada. El servicio público a través de las 7 líneas de buses es espectacular. Es más fácil que moverse en un vehículo particular.
Y es que justamente ese es el enganche, porque yo quisiera pedirles para hacer un elaboradísimo gráfico en mi hoja de papel. La matriz energética, dice uno de los principales hallazgos, sigue dependiendo de los hidrocarburos 72%. Ok, yo hago un círculo y 3/4 partes se la come los hidrocarburos. El resto estamos hablando de generación hidroeléctrica y todo esto. Sí, como un 23% es electricidad, sí, que se genera a partir sobre todo de hidráulica. Ok, cuyo uso se incrementó 25% entre 2008 y 2017. Por eso decimos que no hay, por eso decimos que no hay indicadores de que estemos echando atrás en eso. Nosotros, con una flota que crece 6-7% al año, estamos consumiendo más combustibles y emitiendo más gases de efecto invernadero. No hay una transformación importante. Motocicletas ha crecido más de 150% al año, y el conjunto de la flota ha crecido 5 o 6 veces más que la población en el país. Entonces sí, efectivamente ese consumo no solamente tiene una composición muy problemática desde la perspectiva ambiental, sino que además es generadora de ese problema, y es insostenible. Que sea todo sumamente importante. O sea, estamos hablando de que hace 10 años se duplicó la flota vehicular, ¿verdad? Y no necesariamente son vehículos eléctricos o vehículos nuevos. Hay un gran componente de vehículos usados, ¿verdad?, que generan cada vez más contaminación. Yo creo que el mercado, no sé, digamos, la regulación que tiene el mercado, las facilidades que tiene el mercado para brindarle un vehículo, que aunado a la mala calidad de servicio de transporte público, ¿verdad?, han hecho que la flota prácticamente se duplique. Y no solo la flota de vehículos particulares, como decía bien Leo, la de motocicletas anda por el 12% de crecimiento anual. Si vemos el crecimiento de los vehículos particulares, 6% respecto al promedio nacional, pero dentro del GAN es 9% crecimiento, 9 veces más alto que el crecimiento de la población, ¿verdad?, que crece a menos del 1%. Y el crecimiento de vehículos pesados, ¿verdad?, anda por el 12%, que está muy ligado al crecimiento también de la economía, ¿verdad? Entonces esos dos componentes son importantísimos. Yo creo que explican ese gran crecimiento, digamos, de la matriz energética con respecto. Sí, pero es impresionante. De hecho, la gente está conversando en ese momento en Facebook Live de, por ejemplo, los buses de Pavas. Es que dicen que los buses deben ser modelos recientes. Algunos de los buses de Pavas son viejos y no sé cómo les permiten que circulen. Yo quería detenerme nada más en algo que dijo Leonardo hace un instante. El modelo tarifario, no es que es una obligación libre ahí de ver dónde agarró plata y cambia el bus. El modelo tarifario reconoce, en lo que le cobran a usted y a mí por andar en bus, que se genere un cambio de flotilla cada 10 años. Correcto. En los buses. Tal vez explico para que vea. Sí, por ejemplo, el taxis es 4 y nosotros son 10. Los modelos tarifarios tienen varios componentes. ¿Por qué pagamos, por ejemplo, en taxis, qué sé yo, 600 colones, 650 por kilómetro? Viene un componente, por ejemplo, que contempla para que el taxista o el dueño del bus pague impuestos de marchamos, pague RITEVE, pague un montón de servicios. Tiene un componente para que cambie por repuestos nuevos, no repuestos usados, ¿verdad? Tiene un componente de utilidad, tiene un componente de pago al personal. Es decir, la tarifa le garantiza al autobusero o al dueño de transporte de taxis que puede pagar todo eso, pero además le garantiza un componente para que esté remodelando constantemente, ¿verdad?, esté cambiando la flota. Porque recordemos que un bus o un vehículo que está en constante movimiento todo el día tiene una vida útil N cantidad de veces con respecto a un vehículo particular. Y entonces el tema aquí es dónde está la capacidad del ente regulador, en este caso, de velar que se esté cumpliendo con lo que está establecido en el modelo tarifario, porque de lo contrario, digamos, estamos pagando por un servicio a través de una tarifa un monto mucho más alto del que deberíamos pagar, porque hay un incumplimiento, claro, digamos, en los costos. Y se están dejando una parte de la plata. De hecho, yo no entiendo cómo las empresas autobuseras, aún sin cambiar la flotilla, porque no la cambian, dicen que tienen problemas económicos. Yo muchas veces me he ofrecido voluntariamente, si alguna empresa autobusera tiene problemas, yo admito la donación y yo la manejo porque realmente, o sea, uno dice, en la tarifa, lo que decía Leonardo, uno paga porque se cambie, no la cambian. ¿A dónde está esa plata? Por supuesto se la deja la empresa, no hay otra salida. Y yo no sé, yo no creo que sea una falta de capacidad de ARECEP, creo que es una falta de actitud de ARECEP, que es diferente. Bueno, no solo ARECEP, hay muchas instituciones. Bueno, claro, pero usted tiene un policía de tránsito y le dice, señor, deme el año el bus, listo, fuera de circulación. No hay que, digamos, no es resolver un teorema lo que hay que hacer para ver cómo sacas una unidad. El problema con esto es que, digamos, en la buena teoría, los modelos tarifarios lo que vienen a hacer es
que nos garantice la calidad del servicio, la estabilidad y la frecuencia del servicio, y por tanto que en términos de transporte público las personas tengan la mayor accesibilidad al mismo. Sin embargo, si no tenemos la capacidad de regular y velar porque eso se cumpla, lo que estamos haciendo es deteriorando dicha calidad, y lo cual es un incentivo perverso, uno, para que la gente de ingresos medios altos y altos compren más y más vehículos, pero a la vez, ¿verdad?, estamos condenando casi a un 50% de la población que no tiene alternativa más que montarse en transporte público a tener un servicio de calidad cada vez más malo, que eso es un tema muy importante. A pesar de ese aumento en los vehículos privados, todavía un 50% de la gente sigue utilizando el transporte público porque no tiene otra alternativa, ¿verdad? Y en el tanto el sistema de transporte público sigue deteriorándose, los que más pagan ese precio son las personas de menores ingresos. Que es una de las razones por las que el capítulo del transporte, que ya... ya me voy a volver. No te preocupes, realmente es el tema especial de... Sí, pero es que hay un par de datos que yo quería, que tienen un error aquí, ahora se lo digo. Ok, pero esta es una de las razones por las que hemos planteado en el tema de transporte que el efecto sobre el desarrollo humano que es enorme y que además es un tema generador de desigualdades sociales, que es exactamente lo que está diciendo el tocayo en la intervención. Por eso nosotros hemos insistido, y este capítulo así lo plantea, y creo que vale la pena desglosarlo, que aunque una mayoría, todavía una proporción más grande de gente usa el transporte público, es insostenible la cantidad de vehículos. Somos el tercer país en América Latina en cantidad de vehículos por habitantes, ¿verdad? Solo superados por México y Argentina. Es decir, con esa cantidad que es la que ocupa las carreteras, se nos genera un problemón que hemos analizado con fuentes muy nuevas. Ahora, cuando hablemos del capítulo, podemos verlo, pero es muy importante entender que esto tiene efectos sobre el desarrollo humano. Y ahora vamos a ver con Leo el estudio que él hizo el valor económico que tiene el tiempo perdido, por ejemplo, y otras cosas. Karen, sí, yo tal vez quería agregar, porque efectivamente no es un tema, ¿verdad?, que implique únicamente a la ARECEP, sino que la institucionalidad es mucho más amplia. Y por un lado está la ARECEP con todo el tema tarifario, pero otra patita de ese banco la tiene el CTP, ¿verdad?, el Consejo de Transporte Público, que es un filtro también que podría permitir velar porque se cumplan algunos de estos aspectos que ya señalaba Leonardo, porque cada cierto tiempo existe la posibilidad, digamos, de otorgar o no concesión a una empresa, y en función de eso garantizar que esté brindando esos servicios de buena calidad, ¿verdad? Entonces hay posibilidades efectivamente para verificar que estuviéramos brindando un mejor servicio, y no depende únicamente de las capacidades que pueda tener un ente como ARECEP, sino también de otras instituciones que son parte del sector, pero además hay también un tema que tiene que ver con intereses, ¿verdad?, económicos y políticos de algunos de los actores que conforman estos sectores. Sí, algo que se vuelve muy complicado. Ahorita vamos al capítulo especial. Te dije que había un error aquí porque dice, aumentó la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento de aguas, pasó de 8,2 en 2016 a 14,4 en 2017. Yo creo que hay un error, esto debió de haber sido, para que sea digno, un 80% de cobertura de alcantarillado sanitario, y lo subimos a casi 100%, ¿no? No. Perdón, no entendí. Sí, no. El dato es correcto. Perdón. Es un sarcasmo. Okay. Como país, ¿cómo podemos decir que la cobertura de alcantarillado sanitario pasó de 8.2? O sea, 8.2 claro, es un ridículo. Sí. Lo que pasa, perdón, sí, sigue siendo efectivamente el 14,4% que alcanzamos ahora, en 2017, sigue siendo un porcentaje muy bajo, y que es muy, digamos, el rezago es muy grande a nivel nacional, y además si lo vemos en términos comparativos, a nivel mundial, la media es del 60%. Sin embargo, es un avance porque teníamos, como decía hace un rato Leonardo, muchas décadas en que esta materia no se registraban logros, y en 2 o 3 años pasamos de un 4,2% a un 14,4%. Sí. Pero ahí hay un tema, perdón. Sí. Yo también comparto que sigue siendo bajo por lo siguiente. A principios de los 70 teníamos el 40% de la población viviendo en zonas urbanas. Actualmente es el 72%. En la GAN es el 90%. No es posible que tengamos, digamos, un 90%, un 70% viviendo en zonas urbanas, digamos, con porcentajes tan bajos de alcantarillados sanitarios. Digamos, es desde un punto de vista no solo ambiental, sino de salubridad, digamos, siguen siendo cifras muy, muy bajas. Pero ¿verdad? Es ridículo. O sea, realmente, si alguien a mí me pregunta, yo nunca hubiera bateado este dato. O sea, si yo llego a otro país y me dicen, mira, pero es que Costa Rica tan ambiental que es, por ejemplo, ¿cómo tratan las aguas? Vos vas a México, donde hay un problema de aguas graves, y a mí me preguntan, ¿cómo tratan las aguas? Yo hubiera pensado, no sé, ahí habrá un
un 80, 70% de alcantarillado sanitario, es un 14% de alcantarillado sanitario. Si agarramos a 10 personas, ahorita hace 2 o 3 años. Sí, si agarramos a 10 personas, una de ellas, y su hijo, para el 14, una de ellas tiene alcantarillado sanitario en su casa. Así es. De 10. Claro, y eso tiene que ver con un tema, digamos, que también toca el capítulo ambiental, que es el crecimiento urbano y la forma de ese crecimiento urbano, ¿verdad? Evidentemente, si tuviéramos ciudades que crecen a la luz de la planificación, estuviera contemplado el tema de alcantarillado sanitario, pero no lo ha sido así, lamentablemente. Ahí vale también la pena agregar, ¿verdad?, que una de las limitaciones también que se observa en este campo son las alternativas. O sea, de ese porcentaje que sí cuenta, el mayor porcentaje de la población lo que tiene es un tanque séptico, que es la que desde las décadas de los 70, ¿verdad?, se promovió más en Costa Rica. Y lo cierto es que puede ser una tecnología funcional, pero no para la totalidad del país, o sea, solo en algunas zonas. Y hoy tenemos un 74%, ¿verdad?, de esas aguas o de esas viviendas que cuentan con tanque séptico, pero lo cierto es que no sabemos cuál es la efectividad que tienen esos tanques sépticos, porque se instalaron, pero no sabemos cómo están funcionando, si efectivamente están cumpliendo, ¿verdad?, con la tarea que para la que se colocaron. Sí, y en este tema se nos han hecho evidentes muchas debilidades en términos de capacidades. Por ejemplo, aquí la población académica capacitada, por ejemplo, en el análisis o en la construcción, el diseño, la gente que va a revisar, por ejemplo, la construcción de los tanques sépticos, cuando hay construcciones que están en proceso, gente que ve que se está construyendo el tanque séptico, pero no hay una capa, digamos, profesional, y eso nos lo han dicho en el mismo AIA, que está tratando y ha creado por primera vez una dirección enfocada en este tema, donde ha puesto alguna gente, pero la capacidad de ir en todo el país a que todas las casas eso sea lo que tienen, es como lo resuelven, y controlen la calidad del asunto, es muy poca, y las limitaciones económicas son gigantescas, porque solo lo que el plan nacional, ¿verdad?, que estoy seguro que Karen se acuerda el dato, en millones de que se ocupan para construir la infraestructura mínima de los lugares más urgentes, digamos, es impagable para la situación, ¿verdad? Que se lo sabe, ¿no? Más o menos. Sí, es muy alto. ¿Tiene buena memoria, Karen? Sí, tengo buena memoria. Tal vez yo quería agregar, la verdad, que además ese dato es el dato agregado, ¿verdad?, a nivel nacional. Si uno empieza a desagregar esta información y nos vamos, por ejemplo, a algunas zonas rurales, pues el porcentaje todavía es mucho más bajo, y lo vimos el año pasado cuando hicimos el estudio Ciudades Intermedias, ¿verdad? En lugares como Ciudad Quesada, la implementación de este tipo de tecnologías casi que nula, ¿verdad? Entonces, el nivel de contaminación que hay en estos lugares todavía es mucho mayor. Dice un buen amigo oyente, dice: buenas tardes, vivo en Santo Domingo de Heredia y en residencial. Todas las casas cuentan con tanque séptico. ¿Formo parte de ese 14% según entendí? No, al revés. Forma parte del 85.6% que no. 85%. Y probablemente con la proliferación de condominios verticales, ¿verdad?, o esos grandes condominios horizontales, lo que deberíamos velar es por la regulación de las plantas de tratamiento, ¿verdad?, que ya ser, digamos, conglomerados de viviendas, digamos, es a lo que se opta ahora. Pero definitivamente tenemos porcentajes bastante bajos que responden parte a eso. Pero tal vez explicarle a la persona, el tanque séptico es el que se le hace a la casa, y se supone que lo que hace es convierte eso en lodos, y después se supone que alguien recoge esos lodos de vez en cuando. Alcantarillados sanitarios cuando las excretas y las aguas residuales están pegadas a una tubería, digamos, que saca eso de la casa. Claro. Esa es la vía. Pero ese alcantarillado puede ir directo a un río a echarlo, como va, que es lo que pasa en la mayoría de los casos. La situación ideal es alcantarillado con una planta de tratamiento que además ayuda a que el impacto ambiental de eso sobre los cuerpos de agua sea menor, que eso es lo que estamos porque si no existe una nebulosa sobre el 85% que tiene tanque séptico, en lo que decías, se supone que se convierten en lodos, que después contratas a alguien, que ese alguien llega a tu casa, normalmente uno lo hace hasta que colapsa el tanque séptico, llega, limpian el tanque séptico, el camión se va y chao. Nadie sabe qué pasa con el camión. Sí. Bueno, nadie sabe qué pasa. Pero también si el tanque séptico no está bien diseñado, puede contaminar, digamos, el suelo abajo, digamos, posibles fuentes de agua o cualquier tipo de fuentes, ¿verdad? Que son luego utilizadas en muchos casos por las asadas, etcétera. Dice el amigo que escribió ahora: los condominios tienen planta de tratamiento. Sí, efectivamente, tiene razón Leonardo Merino y Sánchez. Sí,
es Leonardo Merino a mi izquierda, Leonardo Sánchez a mi derecha y Karen Chacón a mi izquierda extrema, ahora, la extrema izquierda. Sí, se le nota. El detalle de lo que iba a decir es que efectivamente los condominios apuestan por una planta de tratamiento, porque además les sale más cómodo hacerlo que generar, digamos, una tubería, digamos, a lo interno del condominio, pero esa planta de tratamiento debería, en el cielo de los alcantarillados sanitarios, estar pegada a un sistema de alcantarillado que siga, digamos, el destino de lo que siguen las otras aguas negras del cantón, por ejemplo, o del distrito, con las plantas de tratamiento. Un día estos estaba intentando explicarle a mi hijo que era la deuda ecológica, sí. Y entonces yo le decía, por ejemplo, agarremos el barrio donde vivimos y entonces date cuenta cuánto está construido, cuánto no, cuánto usamos nosotros los recursos, ¿verdad? Y entonces íbamos analizando país por país y la mayoría de países tiene una deuda negativa, tiene una deuda, no un superávit. Pero me llamó en ese aspecto tremendamente este dato: de 164 distritos de la GAM, 28 ya tienen urbanizado más del 85% de su territorio. Correcto, sí. Parte de los análisis que hemos venido haciendo, creo que en los últimos 3 estados de la nación, es darle seguimiento no solo al crecimiento urbano del GAM, sino también darle crecimiento a la forma de ese crecimiento. Por sí solo el crecimiento no es malo si este es planificado. El problema que tenemos nosotros es que no es planificado. Y entonces ese crecimiento que hemos tenido históricamente de manera lineal en bajas densidades, porque hasta hace unos pocos años hemos empezado a ver, digamos, la proliferación de condominios verticales, ¿verdad? Pero que eso ya responde precisamente a ese agotamiento de los terrenos. Hicimos un ejercicio y, por ejemplo, en 1986 teníamos cerca de 20.000 hectáreas urbanizadas. Actualmente ese dato se ha duplicado. Y el análisis que hicimos este año fue superponer una serie de capas para ver el espacio disponible, ¿verdad? Con que contaba el GAM, una vez eliminando, digamos, lo que era fuera del anillo de contención, las zonas vulnerables ambientales, las zonas vulnerables a amenazas naturales, y nos damos cuenta que lo que queda de terreno disponible es menos de un 5 o 10%, digamos, del área realmente construible, ¿verdad? Que incluso, digamos, es unas áreas que pueden ser algunas vulnerables para la construcción. Esto tiene varios, digamos, elementos que hay que tomar en consideración. Lo primero es que cada vez más que vayamos agotando los terrenos, el valor de la tierra se vuelve cada vez más alto. La diferencia entre valores urbanos y valores rurales anda de cerca de 15 a 20 veces, lo cual hace que las personas, literalmente, digamos, en el contexto actual, no tengan la posibilidad, en la mayoría de los casos, a comprar una vivienda, mucho menos un terreno, dentro de las zonas más urbanas del GAM, y tengan que construir en la periferia del GAM. Esto, como vamos a ver más adelante, es uno de los principales disparadores, digamos, de esa brecha que existe entre mi lugar de residencia y lugar de trabajo, claro, que es uno de los factores que explica, digamos, la congestión vial que actualmente tenemos y los problemas de movilidad urbana. Pero el estudio, lo que hemos analizado a través del análisis de la mancha urbana, es que ya tenemos una serie de cantones que ya literalmente, digamos, no tienen terrenos disponibles para la urbanización, están prácticamente urbanizados en su totalidad. Es que lo curioso es que todo está interconectado. Yo cuando... disculpen si el comentario es muy burdo, pero yo creo que a veces uno entiende mejor así. Yo soy en fiebre, o era en fiebre, ya no, de los videojuegos. Había un juego que se llamaba SimCity, que te daba un terreno enorme y vos construías una ciudad y te entretenías un mes con eso. Pero había un momento en el que vos copabas la ciudad. O sea, simplemente ya no tenías dónde hacer nada, ¿verdad? Entonces había un enorme reto, porque si vos empezaste, porque tenías $10,000 arrancando, y es un dato cierto, tenías $10,000 arrancando, hacías un pedacito ciudad en el centro, ¿verdad? Que era lo que te alcanzaba, y ponías unas líneas verdes, que es construyan casas, unas líneas azules, que era construya comercio, y unas líneas cafés, que era construya industria, y le ponías calles y agua, ¿verdad? Vos veías como en 2 segundos plaza te llenaba gente, inmediatamente seguían pidiéndote. Cuando ibas creciendo en ese juego, empezabas a lamentar lo que hiciste al principio, porque resulta que vos después vos decís, mira, yo hubiera hecho mejor todo mi sector derecho de la pantalla en casas, porque se ve más bonito, le pongo un montón de árboles, en el centro pongo el comercio, genero, digamos, un espacio verde muy grande, y hacia allá, al puro fondo, hago la parte industrial, porque la gente te empieza a reclamar que el aire de este lado se empieza a... Hasta que llegas, ¿verdad?,
a que estás absolutamente colapsado, no puedes construir nada porque los terrenos que te quedan son muy quebrados o tienen mucha vulnerabilidad, porque se te viene un terremoto y no tenés que hacer, o porque la gente se empieza a enojar y a ir de la ciudad porque hay una polución del aire muy fuerte, porque ya no tenés de dónde agarrar agua, porque no puedes construir fuentes o porque no tenés electricidad. En los juegos hay un botón que se llama reset, que vos lo arrancás, lo reseteás y listo. Se acabó y empezás de cero. Costa Rica no tiene reset. Aquí la cosa es ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Ya no, es que no tenemos ni... Vamos a ver, yo entiendo que no tengamos hacia dónde crecer, y eso es claro porque tenemos un espacio limitado, pero ¿qué hacemos para arreglar lo que tenemos? Porque realmente pareciera un desastre lo que tenemos. Es un juego de SimCity realmente bastante feo. Sí. Tal vez antes de dejar que Leo responda un poco más, me interesa dejar claro una cosa. El que tenía el juego hace 30 o 40 años, yo lo tenía. Sí. No tanto. No, pero me refiero al de la gama, que tenía los controles, digamos. Hizo algunas inversiones y hasta la fecha, digamos, no, hasta fechas más recientes, como por ejemplo tirar grandes carreteras que unieron zonas que tradicionalmente estaban relativamente separadas, buenas y grandes carreteras, y el mercado se fue detrás también, creando la ciudad. A la dirección no la tuvo en ningún momento, quizá el de los controles, sino que realmente se generó una situación que además en algunos países del mundo implica que el mercado también aporte a lo que recibe como beneficio de que se haya construido esta carretera, y que aquí es casi una cosa como muy poco discutida o discutible. Entonces, ese tipo se juntó además con caña dulce para moler y cuando tenga mi casita, ¿verdad? Porque también el estilo nuestro ha sido uno de yo quiero mi casa, ¿verdad? Y no el de un crecimiento más vertical y todo eso. Ahora lo que está pasando, que Leo nos lanzó y nos contó y nos puede desarrollar más, es que a la fuerza esta tendencia al agotamiento nos está empezando a hacer pensar hacia arriba, y en el 90 era el 5%, condominios y apartamentos eran el 5%, en el 90 hoy son el 25% de lo que se construye cada año. Es decir, nos hemos forzado a hacer un tipo de crecimiento más conectado, más denso, que no pensamos a tiempo. Ahora, ya que hacer ahora, se lo dejo a Leo. Permítame nada más tocar el último hallazgo para pasar al capítulo ambiental, porque normalmente queda rezagado inclusive en agenda política, porque vamos a ver, cuando yo veo el mar, veo los primeros 50 metros y no tiene impacto popular realmente cuidar las aguas. Excepto la playa. O sea, mientras la playa esté limpia, usted dice, no, esto es súper limpio. Y a mí, ciudadano, tendería a importarme muy poco el resto del mar. Pero lo cierto es que solo un 2,7% de la superficie marina se encuentra bajo algún esquema de protección, proporción lejana al objetivo de conservar el 10% de estas zonas para el 2020. Sí, ahí tal vez es importante tener en dos consideraciones. Una, que el tamaño del territorio marino, ¿verdad?, que tiene Costa Rica es 10 veces el tamaño de su territorio continental. Entonces, eso implica que el reto, ¿verdad?, de proteger los recursos y estas zonas es mucho mayor para el Estado costarricense. Y la segunda consideración es que, aunque hayamos venido durante décadas haciendo esfuerzos importantes en materia de conservación, la mayoría de esos esfuerzos se orientaron, insisto, a la parte continental, y habíamos dejado por muchas décadas abandonado toda esta parte marina. Entonces, como parte de esto es que hoy estamos encontrando que hay una gran insostenibilidad en el uso que hemos hecho de los recursos pesqueros, de los recursos marinos y costeros. Y eso ya empieza a manifestarse, por ejemplo, con algunos datos históricos que se pueden ver a largo plazo, porque esa es otra de las dificultades que también tenemos en esta materia, y es que hay poca información para saber con mucha más claridad cuál es la disposición, por ejemplo, de biomasa pesquera. Entonces, algunos datos a largo plazo efectivamente hoy ya nos están dando señales de que hay una sobreexplotación de esos recursos. Por ejemplo, entre el 2001 y el 2014 la cantidad de desembarques pesqueros se disminuyó en un 44%, y eso es resultado de un conjunto de malas prácticas, ¿verdad?, que hemos venido ejerciendo sobre el uso de los recursos, como digamos la mala gestión de algunos de esos recursos, el uso de redes pesqueras que no son muy amigables, entre otras, ¿verdad? Y además no existe eso me lo comentó el ministro de Ambiente, creo que fue el ministro de Ambiente, no existe un subregistro, digamos, también de la explotación marina, porque el atún
¿verdad? Se reporta, no recuerdo el dato exacto, pero más o menos se reporta la mitad de lo que se pesca, y es porque la otra mitad no paga, nadie, digamos, no le pagan nada a Costa Rica, no se genera ningún estudio, no hay vigilancia, realmente pescan lo que les dé la gana y se lo llevan de aquí. Sí, efectivamente, hay un dato en este capítulo donde se reporta más o menos que lo que oficialmente se reportó en cuanto a lo que se extrajo del mar es casi 10 veces menos de lo que reportamos cuando cruzamos esos datos con lo que se importó y lo que nos compraron otros países. Efectivamente, eso nos da indicaciones, ¿verdad?, de que hay un subregistro y hay mal registro, ¿verdad? Y hay mucha... vamos a ver, los datos que lleva, por ejemplo, que le corresponde en gran parte llevar al Incopesca, están desactualizadísimos desde el 2009, o sea, tenemos casi 10 años atrás para los indicadores en los que hay algún tipo de información, pero para algunos otros de estos ni siquiera hay un indicador, aunque sea desactualizado, para saber, digamos, con mucha mejor precisión cuál es el estado real. Yo no sé por qué tengo la impresión, Leonardo lo había dicho muchísimo más diplomático de lo que yo lo voy a decir, pero realmente tengo la impresión de que a nadie le sirve en temas de interés hacer instituciones ambientales fuertes. Bueno, no lo diría con las mismas palabras, pero yo sé. Hacer gestión ambiental, igual que hacer ordenamiento del territorio, Randa, te obliga a cosas muy fuertes. Primero, a cosas muy positivas, a generar información, a hacer procesos, ojalá participativos, bien informados, y plantearte un diseño del tipo de desarrollo, sea local, sea regional, que es la forma en la que podrías tener un crecimiento y un desarrollo humano que considerara las variables, pero hacer eso también te implica agarrarte con sectores, te implica poner regulaciones, poner limitaciones a la propiedad privada en su idea más básica, que es no me toquen, digamos, lo que tengo que hacer. Te implica no llegar al poder. También. Porque es que, digamos, si yo hoy soy candidato presidencial, voy a ir de gira a Punta Arenas y digo, yo lo que voy a hacer es fortalecer Incopesca para que tenga más control sobre la pesca, perdí Punta Arenas. Sí. Y si yo vengo y me reúno con los empresarios y les digo, sí, es que mi plan es fortalecer Setena para que haya mayor control ambiental sobre los permisos que ustedes sacan, perdí las elecciones. O algo más sencillo, por ejemplo, que llegue y diga, esta zona es vulnerable ambientalmente, aquí no se puede construir viviendas. Esta zona la voy a dedicar para espacios públicos, pues que son vital para la vida dentro de las ciudades. Ese tipo de decisiones, ¿verdad?, que implica regular el territorio, ya tiene grandes connotaciones políticas y de juegos de intereses que hacen que el ordenamiento territorial no se lleve a cabo. Por un ejemplo, de un cantón afectado ahora durante Otto, los expertos de la UNA dicen, esta zona donde está una parte comercial del cantón es de inundación, y la respuesta es, si uno acepta eso en un plan regulador, baja el precio de mi propiedad, de mi territorio. Entonces, muchas gracias, señores de la UNA, devuélvanse para Heredia, y rechazamos el plan. Y bueno, vino Otto y lo inundó, ¿verdad? Que es parte de lo que... Porque aquí hay un tema que a veces es importante mencionar, que los planes de ordenamiento territorial, normalmente la gente pasa quejándole, es que la municipalidad tiene los recursos, pero no hace el plan regulador. La municipalidad tiene recursos y han hecho planes reguladores. El problema es que no se aprueban. La aprobación de un plan regulador puede durar 5 hasta 10 años, ¿verdad?, por la experiencia que yo he tenido en esto. El tema es que aquí no es solo culpa de la municipalidad, no es solo culpa de los empresarios. Yo creo que también hay una responsabilidad muy fuerte del mismo ciudadano. Hace falta educación y sensibilización con el tema del ordenamiento territorial. Cuando el plan regulador se trata de hacer de manera constructiva, de manera participativa, los primeros que faltan siempre a ese tipo de procesos participativos son las mismas personas. Como decía Leo, cuando usted toca la propiedad privada, de verdad, es un sentido perverso para que no se aprueben los planes de ordenamiento territorial. Yo creo que aquí todos los actores son importantes y todos somos responsables de que el ordenamiento territorial se lleve a cabo, que es para mí una de las soluciones inmediatas que hay para poder, a lo que usted decía, ¿qué hacemos cuando tenemos 80-90% del área urbanizada? Bueno, lo que nos queda para empezar es primeramente los planes de ordenamiento territorial para rescatar lo que aún nos queda. ¿Quién los aprueba, Leonardo? ¿Quién los aprueba? Los planes reguladores tienen todo un proceso de aprobación, no solo depende de la municipalidad, sino también depende de Setena, depende del INVO, pero dentro de la municipalidad, digamos, se crea un consejo, ahí está el consejo municipal, que es al final el que lo aprueba. Claro que cada
cada persona dentro del Consejo Municipal pues tiene intereses que responden, digamos, a ciertas poblaciones, y que un plan regulador que no sea construido a partir de un proceso participativo real, donde las personas participen en la construcción del mismo, ¿verdad? Muchas veces el plan regulador se le impone, digamos, al municipio, cuando las personas se dan cuenta, digamos, de las zonificaciones que hay, de los usos del territorio que se están proponiendo, no están de acuerdo con eso, porque nunca fueron involucrados en el proceso de construcción del plan regulador. Yo creo que parte de eso es el fracaso de los planes reguladores, porque la población no está inmersa, digamos, en ese proceso de construcción. De repente usted tiene un terreno, que sé yo, en Cartago, y le dicen, este terreno suyo va a ser terreno agrícola, usted no puede construir ahí, o este terreno va a ser comercial o de servicios, pero usted nunca se le fue informado durante ese año, 2 años de construcción del plan, de qué era lo que iba a pasar o qué era lo que se proponía. Yo creo que la pregunta principal ahí, cuando se hace un plan de ordenamiento territorial, es ¿qué quiero como cantón? Es decir, ¿cómo visualizo yo el cantón en 20 años? ¿Cuál es mi modelo de desarrollo, digamos, de cantón? Ahora, aquí hay un tema que es muy importante también. El gran área metropolitana debe apostar también a la regulación regional, ¿verdad? De nada nos sirve que de repente Montes de Oca tenga un buen plan regulador si Curridabat no lo tiene, porque el mercado anda buscando las mejores tierras. Es decir, si el Estado no tiene participación dentro del mercado, al final es el mercado el que va a regular los terrenos y va a localizar en los terrenos la actividad que sea más rentable, llámese comercio, servicios, industria o viviendas, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que el plan regulador vendría a regular, que no sea el mercado el que decida qué es lo que se construye o no, porque al final al mercado no le interesa si una vivienda está cerca de una industria, como usted decía, o si estas viviendas no tienen espacios, áreas disponibles verdes o espacios públicos, o tienen carreteras, ¿verdad? Entonces yo creo que que el Estado tenga participación dentro de el mercado es importantísimo, pero que también hablemos de un plan regulador regional. Pero, Leonardo, digamos, aunque yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que en la participación ciudadana, en términos generales, yo realmente, tal vez sea un pesimista, pero yo no guardo muchísima expectativa en que la gente pueda tener cierta incidencia ahí. Yo creo que, porque yo veo una noción de egoísmo del ser humano en lo particular, pasando por el egoísmo del barrio, el egoísmo del distrito, el egoísmo del cantón, el egoísmo de la provincia y el egoísmo nacional. Es decir, si yo tengo un terreno ya adquirido desde hace 20 años y voy a la reunión del plan regulador y me doy cuenta que el lugar donde yo tengo el lote no voy a poder construir de antemano porque va a estar dedicado a temas agrícolas, me voy a oponer, sin importarme para nada el resto del cantón. Simplemente es mi terreno ahí en el que yo invertí y listo. Y cuando vos multiplicas eso por todos los intereses individuales, simplemente por eso yo hablo de la educación y la sensibilización sobre lo que es el ordenamiento territorial y lo que eso implica, porque ahí hay la diferencia entre lo que es el bien individual y el bien común, porque si al final no tenemos claro cuál es el modelo de ciudad que queremos, ¿verdad? Mucho menos vamos a tener claro, digamos, qué es los alcances uno que tiene un plan de ordenamiento territorial, porque eso que decís vos es un pensamiento, digamos, individualista, como lo somos muchos, claro, pero que no tiene nada que ver con el bien común ni con el modelo de desarrollo de ciudad que queremos. Con ese pensamiento digamos, es uno de los principales trabas y obstáculos que queremos hoy, porque al puro inicio de la entrevista de hoy, Leonardo Merino decía, es que cuando nos paramos a pensar la ciudad que hicimos, y no quiero echarte a perder esa perspectiva, pero no pensaron nada más cayeron ahí, lo hicieron. Es la suma de decisiones individuales, ¿verdad? Y la suma yo siempre lo digo, después de los años 90, cuando el Estado intervino en la construcción de viviendas sociales en los barrios del sur, etcétera, en ciertas zonas, que definió zonas de segregación, etcétera, después de eso prácticamente el mercado es el que ha decidido qué y cómo se construye y dónde, ¿verdad? Los romanos planeaban mejor las ciudades que nosotros. Sí, entonces lo que tenemos ahora, digamos, es la suma de esas formas de pensar individuales, no pensando en el bien común y mucho menos en el modelo de ciudad que queremos. Randall, tal vez yo quisiera agregar 2 cosas en relación a esto que menciona Leonardo. Y una importante es que aunque el estudio de este año está centrado en la gran área metropolitana, este patrón lo estamos replicando ya en el resto del país. Y ya hemos estudiado, lo hicimos el año anterior, el caso de las ciudades intermedias, y específicamente fue Ciudad Quesada, Pérez Celedón y San Isidro del General, ¿verdad? Que son ciudades ¿verdad? Iguápiles, perdón, que están replicando los mismos patrones que de ordenamiento, o más bien de no ordenamiento y no planificación, ¿verdad? Que hemos venido experimentando en las últimas décadas en la gran área metropolitana, con las mismas consecuencias y los mismos efectos negativos en términos de la contaminación, de los problemas de movilidad, del tema del tratamiento o no de las aguas, de residuos, etcétera. Y la segunda cosa que quería mencionar es que además esto tiene efectos, ¿verdad? Y uno de esos tiene que ver con el tema de transporte
transporte y movilidad, que ya creo que vamos a desarrollar, ¿verdad?, a más profundidad. Mañana. No, ya te lo mirá, ya falta 20 minutos, ya lo vi. ¿Verdad? Pero que otro de los efectos, y que también es un tema que nosotros hemos venido desarrollando en el capítulo, tiene que ver con la construcción de la vulnerabilidad social ante los desastres, ¿verdad? Y que además eso quedó muy patente, ¿verdad?, los efectos que tiene no ordenar en momentos en que se presentan eventos como fue Otto en el 2016 y más recientemente la tormenta Nate en 2017, ¿verdad? No solo en términos de la pérdida de vidas, 10 durante Otto y 14 con Nate, sino también en términos económicos y territoriales. En 2017 fueron 76 cantones los que se vieron afectados por la tormenta Nate, un fenómeno que tuvo una magnitud menor a la que habíamos registrado con el huracán Otto, por ejemplo. Sí, de hecho yo quisiera llamar la atención porque estos días he escuchado a mucha gente decir, listo, se acabaron las lluvias y listo. Yo solo quisiera recordarles, porque la temporada de huracanes del Atlántico va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, que tanto Otto, que se generó el 29 de noviembre, un día antes de que se acabara la temporada, o sea, hoy hace 2 años estábamos igual que diciendo, se acabaron las lluvias, y a los 15 días se formó Otto, así es, y Otto nos impactó el 10 de diciembre, y Nate pasó lo mismo, exactamente en la última semana de la temporada de huracanes se generó Nate, porque conforme pasan al inicio de la temporada de huracanes, los fenómenos se forman hacia el norte, digamos, del continente, y conforme van calentándose las aguas del sur, empiezan a generarse en noviembre, así es que no cantemos victoria todavía, nos quedan 15 días y los últimos 2 años nos ha jugado feo esos 15 días. Pasemos a transporte y movilidad. Randall, hicimos un capítulo que tiene, digamos, no sé si decir la virtud o por lo menos el esfuerzo de explorar nuevas fuentes de información y nuevos tipos de cálculos, de estimaciones para tratar el tema de transporte. Por ejemplo, la base de datos de la aplicación Waze, que estamos hablando de cerca de 20 millones de registros para un año, todo 2017, que nos permitió caracterizar las diferentes formas en que las presas afectan, porque no todas afectan igual, medir la distancia que tiene el largo promedio, la velocidad a la que se recorren, el retraso que generan, entre otras cosas, y hoy podemos llegar a nivel calle por calle a ver dónde están los puntos y de qué manera afectan, y eso es una herramienta para política pública clave. Ese es uno. La metadata Waze es impresionante, ¿verdad? Sí, ese es impresionante, sí, y eso nosotros usamos una variable que era, por ejemplo, el delay, para ver qué significaba eso en tiempos de retraso y otras cosas, entre otras. Pero la otra cosa que hicimos también, Google Maps, por ejemplo, y otras fuentes, que permitió que Leo hiciera, y para que lo aprovechemos, una cosa que tiene mucho peso, que es entender el costo económico, el valor económico del problema de las presas, pero con una lógica distinta, que es si el tiempo que esas presas generan fuera reconocido como parte del valor de mi trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí hicimos estimaciones que son muy gruesas en materia agregada, y tal vez Leo puede contarnos. Bueno, es importante tal vez como en términos de contexto, que solo en el área metropolitana se mueven cerca de 2,5 millones de personas, ¿verdad? Ya sea para trabajo, recreación, estudio, salud, etcétera. Pero la mitad, digamos, se mueve para trabajo. Entonces nos enfocamos en esas personas que se tenían que desplazar todos los días de la casa al trabajo, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los cantones analizamos cuántas personas se desplazaban de un cantón a otro, ¿verdad? Hicimos un escenario. ¿Qué pasaría si a qué velocidad se movería esa persona si no existieran presas? ¿Y a qué velocidad se mueve en el contexto actual de presas? Esa diferencia, ¿verdad? Ese costo de las presas, trabajamos por darle un valor. ¿Qué valor le damos? El valor que tiene del salario de cada profesional que se traslada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una persona gastaba 3 horas en presas y era un profesional en medicina calificado, le dimos un valor monetario a esas 3 horas de presas, y ahí sucesivamente, digamos, agarramos cada persona de cada cantón que se desplazaba de un lugar a otro y pudimos determinar, digamos, los costos promedio para cada cantón. Y por ejemplo hemos encontrado, digamos, que los costos varían entre $1,000 hasta $4,000 o $5,000, digamos, por municipio. ¿Qué nos dice eso? Varias cosas. Al año. Al año, por persona pierdes a $5,000. Si usted ve $5,000 promedio al año, incluso puede ser el salario de todo un año de una persona en un empleo calificación media o no calificado, ¿verdad? Que es 30% de la población empleada en este país, que no es un dato despreciable. Y ahí es importante mencionar varias cosas. Nosotros, lo que muestra esto es que tenemos un serio problema de concentración del empleo. 4 cantones concentran el 50% del empleo. Y eso lo que muestra es que las personas tienen que desplazarse de su lugar de residencia cada vez más largo, ¿verdad? Porque cada vez nos vamos a vivir más largo por el precio de la tierra,
hacia esos puntos generadores de empleo. Y eso quiere decir que cada vez nos tenemos que pasar mucho más tiempo por las presas que se van aumentando. Entonces, el primer problema es la fuerte concentración del empleo, que hace que la mitad de las personas del GAN tengan que trabajar en un lugar distinto a su cantón, ¿verdad? Que es un porcentaje muy alto. De ahí nos lleva a decir que cerca de un 30% de los cantones del GAN son denominados dormitorios, son cantones exclusivamente residenciales. Y volviendo al tema del ordenamiento territorial, ¿verdad? Ahí lo que nos muestra es ausencia del ordenamiento territorial. ¿Cuál cantón quiere crecer sin comercio, servicios o generación de empleo? Claro. Ninguno, ¿verdad? Pero el mercado ha decidido que esas sean zonas totalmente residenciales. Y lo otro, lo que no quiere decir es que en el espacio, evidentemente existe una gran desigualdad social, donde ciertos cantones concentran la mayor cantidad de gente con empleo calificado y otras personas, ¿verdad?, con empleo menos calificado. Porque para este ejercicio, digamos, el valor del tiempo tiene mucho que ver con la calidad del empleo que se tiene. Pero en términos generales, digamos que el estudio permite ver que en el país se pierde cerca del 4% del PIB, ¿verdad?, anualmente, solo por las presas, y tomando en consideración solo el 50% de la población que se mueve, ¿verdad? Porque el resto de la población que no está empleada, claro, que es un valor válido de calcular, ¿verdad? Estudiar, por ejemplo, está ahí. Estudiar el está estudio dentro está en ese. Es correcto. Entonces, evidentemente este dato está subestimado, porque solo podemos tener acceso a los que trabajan, pero si le diéramos valor al tiempo del otro 50% de la población, pues evidentemente ahí estaríamos hablando de un porcentaje mucho más grande del PIB. ¿Cuáles son los 4 cantones que concentran los lugares de trabajo? Los 4 cantones son las 4 áreas metropolitanas, ¿verdad? Desamparados y Belén. Son las principales 4 áreas metropolitanas, son Alajuela, 4 en orden de provincias. Importancia, San José, ¿verdad? Ah, bueno, no, la cabecera el cantón central Cantón de cada central de provincia. San José, cerca de 350,000 empleos. Alajuela, cerca de 150,000 empleos, como 75,000 Cartago y cerca de 90,000 Heredia, ¿verdad? Generan poco más del 50% de todo el empleo que se genera en el GAM. Y esto explica realmente gran parte, digamos, de los problemas que tenemos de movilidad y transporte, porque todas las rutas tienen que confluir, digamos, o converger hacia esos lugares. Qué complicado pensar en Costa Rica así. Y ese dato muy interesante, por ejemplo, yo se lo pongo así: si usted dice, bueno, la oferta inmobiliaria que me ofrece, donde están las principales zonas generadoras de empleo, estos 4 cantones, que ahora son apartamentos, son muy caras, porque son de 150,000 a 250,000 dólares. Yo digo, ese dinero a mí no me alcanza, entonces yo opto por irme a vivir a la periferia de Cartago, a la zona de Occidente, claro, las zonas donde son más baratas. Pero con estos datos, lo que nos dice es que esa ganancia que usted tuvo por un valor de la tierra mucho más bajo y por comprar una vivienda más baja, lo pierde en cuestión de 5 años. 5 años es lo que la ganancia que tuvo, la pierde en 5 años. Y eso sin contar, tomar en cuenta los efectos que tienen la calidad de vida y la salud, ¿verdad? Claro. Por eso, volviendo al tema del ordenamiento territorial, el ordenamiento territorial debe tener como base hacer que las personas vivan cerca del lugar de trabajo. El mejor viaje es el que no se hace, ¿verdad? Si yo lograra hacer que el trabajo, la fuente de trabajo y la residencia estén cerca, yo evitaría, digamos, todo este impacto negativo. Que todos caminemos a la casa. Eso es lo ideal, digamos. Perdón, que todos caminemos al trabajo. Actualmente, por ejemplo, el 20% de la población que se moviliza lo hace a pie. Y eso lo que no quiere decir que en algún momento, digamos, los centros de trabajo coincidieron con los lugares de residencia. Probablemente a mediados del siglo, ¿verdad? Claro. Pero conforme fue creciendo la mancha urbana, esa conexión se fue cada vez perdiendo más, lo que hace que, digamos, tengamos esas pérdidas tan... Solo los chinos trabajan donde viven. Es que a mí me ha llamado la atención, ¿sabes por qué? Porque todos saben, yo soy de Cartago, y yo recuerdo cuando era chiquitillo que la naturalidad era que todos los vecinos del barrio, inclusive más amplio, los papás de mis amigos trabajaban en Cartago. Es decir, uno trabajaba en el banco en Cartago, el otro trabajaba en la panadería en Cartago, pero todo el mundo trabajaba en Cartago, y era una excepción que alguno trabajara en San José, ¿verdad? Porque era la novedad que fulano tenía que irse hasta San José a trabajar porque concentraba, a la ciudad exactamente, porque Cartago concentraba. Hoy no, hoy uno va a ver en la mañana las paradas de Lumaca, por ejemplo, y es una locura. Sumado, por eso te pregunté que si estaba la gente que estudiaba, porque en mi experiencia desde Cartago, vos ves en la mañana a un montón de colegiales y estudiantes moviéndose, digamos, desde La Unión o desde Cartago hacia San Pedro, literalmente, en las universidades. Hay 2 cosillas que me gustaría agregar. La gente que se mueve a pie, por ejemplo, efectivamente ya una de las cosas que hizo un trabajo que hicieron investigadores de la NAME para nosotros, moverse aquí en bicicleta o a pie es una cosa arriesgada y complicada. No hay infraestructura, no hay
condiciones de seguridad. Un dato que nos parece muy llamativo: el 30% de la gente que se muere en sitio en un accidente de tránsito estaba a pie o en bicicleta, es decir, no está involucrado en el choque de los vehículos o en el que salió de la carretera. Es decir, ahí hay un peso importantísimo de hacerlo, porque hay estimaciones que se hicieron para el capítulo de lo que significaría en términos de ahorro y de emisiones que un poquito de gente más lo hiciera, pero para eso hay que transformar. Y la otra cosa que me gustaría decir, y tal vez Leo también nos puede ampliar un poquito sobre las alternativas que hay, ¿no? Las alternativas y los impactos positivos que pueden tener, para no dejar la sensación caótica de que no se puede hacer nada. Efectivamente hay una gran cosa que tiene que ver con: podemos avanzar en ordenamiento territorial para que por lo menos crezcamos más distinto y resolvamos algunas cosas, pero en lo que tenemos hay que quitarle la fantasía a la gente. Y si uno es usuario de Facebook, yo todos los días me parece muy, muy gracioso que la gente que postea que está en una gran presa y terrible gobierno que tenemos, que no me construye carreteras y que yo estoy aquí, está en el carro en la presa, ¿verdad? Eso es básicamente la lógica. La fantasía es parte de la presa. Exactamente. Sí. La fantasía es: aquí el problema de este país por el que yo estoy en una presa es porque no me construyen las supercarreteras que me permitan mover 1 millón de vehículos privados y yo vaya ahí tranquilo. No, una de las insistencias de este capítulo es que de todas las alternativas, una de las cosas que se pueden hacer es mejorar aspectos de la infraestructura, pero la principal es el cambio de modo de transporte y de la apuesta por métodos de transporte público masivos, interconectados, eficientes, limpios, y por ahí es donde va la clave: poder sacar a la gente del vehículo con buenas alternativas, y uno caminaría muchísimo como ciudad si se hace por ahí. Pero algunas iniciativas son realmente tímidas. A mí me pasó, y se los comparto, el lunes con la primera dama, que yo me estudié la directriz y los decretos que se presentó, y entonces había uno que yo decía, qué bien, el de los vehículos eléctricos, 0 emisiones. Yo dije, qué bien ¿verdad? Pero entonces inmediatamente me fui al decreto y se llama la promoción de movilidad sostenible en las instituciones de la Administración Pública Central. Y entonces me lo fui leyendo, y cuando vi las 12 medidas yo dije, qué bien. Las 12 medidas que quieren aplicar: una, en la medida de lo posible, acondicionar duchas a quienes asistan a trabajar en bicicleta o otros medios de transporte no motorizado. Buenísimo. Instalación de estacionamientos para bicicletas. Buenísimo. Divulgación de información actualizada de rutas, horarios y paradas del servicio público. Genial. Si se compra o intercambia vehículos institucionales, priorizar vehículos 0 emisiones. Espectacular. Designación anual de al menos un día en el cual se promueva la asistencia a institución sin utilizar vehículos particulares. Bueno, así fui con los 12. Pero, y eso que uno va haciendo una sonrisa conforme va leyendo, ¿verdad? Y va a la 10ª. Pero cuando llegué y decía, el plan institucional de movilidad sostenible deberá contener al menos una medida que esté alineada con esto, se me volvió la sonrisa, porque entonces uno dice, suave. Además el tema que es clave, vos hablaste mucho de, vamos a ver, como decía Leo, la principal forma de mejorar la movilidad urbana es a través del transporte público o los medios no motorizados. Todo lo que sea vehículos eléctricos es muy bueno, ayuda a la matriz eléctrica, pero no ayuda a la movilidad. Sí. Lo mismo una presa hace un carro, digamos, de gasolina que un carro eléctrico. Entonces ahí nosotros en el capítulo lo que se plantea, ¿verdad?, es cómo podemos hacer para transportar la mayor cantidad de gente en el transporte público. Claro. Y para eso hay que mejorar la calidad del transporte público, tanto en calidad del servicio como en la infraestructura. Entonces ahí tocábamos, por ejemplo, cosas que se puedan hacer que no tengan un costo altísimo en el marco de la crisis fiscal, como por ejemplo la sectorización. La sectorización que lleva años, o sea, es vital que se haga como un paso primero a lo que llamamos de transporte de tren eléctrico. Entonces, con la sectorización, ¿qué nos garantizamos? Una optimización de las rutas de transporte público que permita tener carriles exclusivos para los buses, como decía Leo. O sea, si el 50% de la gente se transporta en transporte público, démosle la mitad de las vías a esos carriles exclusivos, de manera tal que se pueda reducir hasta la mitad los tiempos de viaje. Pero son soluciones muy lógicas. Y perdón, Leonardo, lo que estaba diciendo del plan es que cuando usted dice, vamos a lanzar un plan aventuradísimo para disminuir, para ayudar en la movilidad, pero pones a la institución a decir, tenés 10 y escoge una, o sea, yo digo, yo lo que voy a hacer es divulgar información de las rutas. Listo, cumplir la oficialidad de esto. Y lo otro que tiene que ver con lo que decías, yo estudié en la UCR y trabajaba aquí, lo que significa que yo llegaba a Chelles y realmente hay una fila de 20, 40 buses y yo podía agarrar cualquiera que terminara en la UCR. O sea, es decir, agarraba Vargas Araya, Tres Ríos, cualquiera que se me ocurriera, iba exactamente igual hasta llegar
a Muñoz y Nane, realmente. Y me acordé ayer que le vi a Leonardo Merino una publicación en Facebook de un mapa que hicieron. De hecho, lo podríamos volver la computadora, perdón, hacia esa cámara que está ahí. No, esa, justamente esa está bien. Sí, que la densidad de rutas. Mira, usted me puede hacer un zoom ahí, por favor, a la cámara de don Leonardo Merino, porque realmente la gráfica permite. Creo que es más. Igual ahí ya nos vamos a ver que la acerque. Siempre tan eficiente. Mira, muchas gracias. ¿Ves? Ajá. Ahí, ok. Don Leonardo nos explica, las azules son todas las rutas. Los azules son todas las rutas de buses y se va poniendo rojo de acuerdo a la densidad de líneas de buses, es decir, donde se concentran. Donde pasan el más ejemplo líneas. que dice, los que de San Pedro, rutas que a veces se separan por 500 metros, 1 kilómetro al final de la ruta, todas terminan llegando a San Pedro y haciendo toda la misma ruta hasta el centro. Exacto. Desamparados es la más, que es la que vemos abajo, la más roja en ese mapa. ¿Sí? Son más de 30 líneas de buses que terminan haciendo la misma concentración. Ese es el diseño. Es todo hecho para ir al centro de San José sin ninguna diversidad. Esta es Desamparados. Esa es Desamparados. Y esta es San Pedro. Correcto. Sí, ese es el mejor ejemplo de un modelo de transporte público no óptimo, ¿verdad? Lo que se quiere con la sectorización es precisamente optimizar las rutas. Eso que decía Leo, ahí andan una cantidad enorme de buses con un 30-40% de capacidad, en lugar de que tuviéramos un solo bus que vaya al 100% de capacidad. Entonces la sectorización lo que busca es optimizar. Pasaríamos como de tener 34 líneas que convergen al centro de San José a 5 líneas, ¿verdad? No se trata de tener muchas opciones, se trata de tener una sola opción que esté saliendo cada 3-4 minutos y no 20 buses, ¿verdad?, que salgan cada 15 minutos. Entonces el tema de la sectorización va precisamente por el tema de la optimización de las rutas de transporte público y por el tema de la troncalización, que es que las personas lleguen a un punto y ahí tomen un autobús que vaya lleno y llegue al centro de San José, pero que sean 5 buses continuos que estén llenos al centro de San José, no 30 o 40 buses. Ahí nos sacaríamos con la troncalización cerca de 600 buses del centro de San José. Imagínense lo que sería eso. Claro, porque de hecho yo que vivo entre Ríos, porque es el ejemplo que tengo más cerca, todas las rutas de Tres Ríos van a San José y eso es tremendamente complicado. O sea, es decir, usted agarra San José, Tres Ríos Centro, San José, Montúfar, que queda antes, San José, San Diego, que queda por ahí, San José, San Vicente, San José, San Miguel. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no hay solo un bus que llegue al parque de Tres Ríos si usted agarra el ramal, digamos, que le corresponde? Porque exactamente todos siguen la misma ruta que va desde el puro centro de San José hasta Pinares, y ahí empiezan a dividirse los autobuses. Inclusive todos llegan al Parque Tres Ríos y empiezan a dividirse después de eso. Realmente, yo no sé en cuál lógica se aplicó, pero a alguien que se le ocurrió decir, mira, ya hagamos que todos los buses pasen por el mismo lugar, que sean competencia entre ellos además, y entonces al final solo los dividimos unos cuantos kilómetros. Sí, tal vez relevante, nosotros tomamos ejercicios que están en proceso, es decir, algunas alternativas que se están discutiendo. De sectorización se ha discutido, un tren rápido se ha discutido, movilidad no motorizada, por ejemplo, cambios de flota vehicular en términos de emisiones particularmente que tiene, pero es súper relevante entender que incluso cosas que no son de gran inversión, por ejemplo, sectorización, el problema no es inversión, hacer un tren tiene más peso, es voluntad política, pero significa ahorros para el país en términos de costos operativos, de cantidad de unidades, de combustible, emisiones contaminantes, tiempo, lo que cambiaría el tiempo de las personas, por ejemplo, en otras vías, hasta de salud, hasta de calidad de vida, realmente son muy positivos. Y una de las cosas que hicimos y que hizo el equipo de Leo fue estimar un poquito para cada caso algunos ejemplos de cómo significaría hacer algo. Pero para hacer algo estamos ante un sector institucional, y ya lo mencionamos un poquito, muy resistente al cambio, ¿verdad? Como una composición, un diseño complicado, con esa lógica que hablábamos ahora de instituciones que regulan con los regulados sentados, que
que lo mismo que pasa en Incopesca, ahora es que impresionante. Pero ahora Cristian Manterrita decía, cajita blanca para ustedes, los autobuseros no permitirán eso, es mucho dinero de por medio. Ay, bueno, ya le iba a llegar. Cristian más mal pensado. Hay un tema que es importante, yo creo, bueno, por el tema del tiempo, es que yo he escuchado a mucha gente decir que la solución es el tren eléctrico. Y es importante mencionar que en el mejor de los escenarios, o sea, en el tope alto de demanda, llegaríamos a transportar 250,000 personas diarias, que es obviamente mucho más alto que las 16,000 que transportamos actualmente. Claro, pero nos queda un millón por fuera. Eso solo es el 10% de todo el flujo que se mueve en la GAN. Por eso lo importante, digamos, de hacer otras medidas, porque esto tiene un efecto, si bien es cierto importante, sigue siendo muy pequeño dentro de la estructura, solo un 10%. Claro. Y entonces ahí hablamos de que, claro, para llegar a esos 250,000, la pregunta es, tenemos un 50% de gente que ya se transporta en transporte público. ¿Cómo hacemos para que un porcentaje importante de las personas que actualmente están usando vehículos utilicen el tren? Porque además es un tren que conecta 13, 14 cantones, claro, y el resto de cantones. Es un reto importantísimo. Sí, porque lo que va a pasar es que la gente que usa bus se va a pasar al tren y vamos a seguir entrando todos los carros. Ese es el tema, o sea, porque no está tan claro, por eso está en un análisis de perfectibilidad. Uno es cómo vamos a lograr esa demanda, y parte de eso planteamos ahí 4 proyectos de infraestructura vial que son claves que se lleven a cabo para lograr, digamos, conectar con esta línea de tren. Es terminar por fin Circunvalación Norte, ¿verdad? Es terminar es empezar y terminar pronto, digamos, las carreteras San José San Ramón y San José Cartago, ¿verdad? Y ampliar la ruta 27. Por esas 4 carreteras pasa el 50% de todos los vehículos del país, y es la única forma, digamos, de llevando construyendo esas infraestructuras, que podamos tener una demanda, digamos, para este tren, porque hay que recordar que los trenes eléctricos en la mayoría de países del mundo son subvencionados. Si no logramos esa demanda, sale carísimo la tarifa. Sale muy caro, porque el costo no es solo de la inversión, el costo también es del mantenimiento. Y ahí ya hablamos de los modelos de gestión de contratación que va a haber con esto. Consigamos una empresa que nos regale sus utilidades. Eso tampoco va a pasar, cajita blanca. Son las 3:28. Gracias por haber venido, Leonardo. Muchas gracias. Gracias. Usted va a escoger la canción, ¿verdad? ¿Cuál canción? Yo soy rockero, ¿verdad? Por favor, bienvenido. Pink Floyd, ahorita que el sábado teníamos el concierto con Roger Waters, entonces Time de Pink Floyd. Time, Pink Floyd. Son las 3:29. Yo los invito hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tenemos matices un poquito más temprano, es a la 1:30, porque mañana juegan las selecciones. La selección nacional mayor juega contra Chile y la selección sub-20 juega contra los Estados Unidos. Así es que Time, ya se nos venció, por cierto, de Pink Floyd. Hasta luego, feliz tarde.